En una primera introducción sobre las variables y dentro de JavaScript, cómo se utilizaban, la palabra reservada var y cómo podíamos hacer uso de estas variables, pues vamos a seguir avanzando y vamos a ver otros dos tipos de definir, otras dos formas de definir variables dentro del entorno de programación de JS, de JavaScript. Aquí tenemos una de ellas, aquí tenemos la documentación de la segunda forma. En nuestro caso, que tenemos el ejemplo aún abierto donde definíamos las variables mediante var de forma global, pues no va a tener mucha diferencia con esta definición global, puesto que el ejemplo es muy sencillo y además el código es lineal, no existen funciones, no existen bloques, por lo tanto, como decíamos, pues no va a haber diferencia. Pero si leemos la definición, si leemos el uso de LED, vamos a ver que la gran diferencia es que LED va a definir una variable, pero de forma local, de forma que va a tener vida en ese bloque. Vuelvo a repetir que si tenemos como referencia que el bloque que estamos utilizando de app01.js es todo, pues claro, el bloque va a tener de vida durante todo ese bloque. Pero bueno, vamos a utilizarlo, vamos a ver que exactamente es parecido en este formato, en este código que tenemos, y vamos a utilizar let para definir una variable. En este caso, vamos a definirlo como altura y va a ser 1,75. Muy bien, ya lo tendríamos. Y si hacemos el console log de altura, vamos a mostrar por pantalla esa altura, igual que lo hacíamos con las variables que eran globales. Vamos a ver, como decíamos, que justamente aquí, bueno, ya lo teníamos lanzado el live server y por lo tanto no hacía falta recargar. Aquí tendríamos justamente ese 1,75 altura y como podéis observar, pues no hay diferencia con respecto al resto de variables, a las variables nombradas de forma global. Pero bueno, después, cuando utilicemos bloques de función, pues sí que ya tendrá su sentido esta definición, esta palabra reservada let. El último tipo o palabra reservada que podemos utilizar para definir una nueva variable es la palabra reservada const, que como podéis observar en la definición va a tener la misma visibilidad o uso que let, es decir, va a ser una definición de bloque local, pero en este caso no se puede reasignar el contenido de esa variable. Vamos a utilizar justamente esta definición, por ejemplo, el de number, en este caso va a ser const, y vamos a ver que por ahora hasta aquí pues no va a haber mucha diferencia con el resto de elementos que teníamos marcados. Vamos a salvarlo y vamos a ver que estamos utilizando este 42, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues es otra variable más, es otra definición más de variable y que, como decíamos, pues no existe mucha diferencia con el resto de variables. Pero fijaos que si ahora yo intento hacer este number igual a 47 y lo salvo, me va a dar un error, puesto que no se puede reasignar, como decíamos anteriormente, un contenido de la variable number con otro valor. Bueno, pues muy interesante, puesto que está provocando que yo pueda utilizar esta definición, esta palabra reservada, pues para objetos, como veremos más adelante, o para incluso variables que, como decíamos desde el principio, no quiera ser redefinido. Vamos a hacer una última apreciación, que va a ser la de definir number, esta constante number, y mostrarla, pero incluso si yo no la muestro, ¿veis que me da un error? Puesto que las constantes, a diferencia de let o de var, necesitan ser inicializadas, necesitan tener un valor inicial.
Claro, esto tiene mucho sentido y tiene toda la referencia si pensamos en la definición que le hemos dado como esa variable que va a tener un valor y que no va a poder ser redefinida. Si no le damos un valor, pues entonces se produce un error. Bueno, pues aquí ya tendríamos en el ejemplo las tres tipologías, var, let y const, que podemos utilizar para definir variables dentro de nuestros programas de JS.